Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotis para hablar de la historia, pero una historia tan cercana que es la actualidad. ¿Qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, vamos a seguir hablando del conflicto, la guerra en Ucrania, en este caso con un capítulo que se ha dado en los últimos días, que es la conquista después de mucho tiempo de Bakhmut, esta localidad totalmente destruida, en la cual estuvo batallando este grupo Wagner de mercenarios contra los efectivos del ejército ucraniano. Pero seguramente tú tendrás muchas más cosas que contarnos y para ponernos en perspectiva. Sí, la ciudad de Bakhmut, que antes de la guerra tenía 70.000 habitantes, es decir, no estamos hablando de un gran centro urbano, estuvo asediada durante 10 meses y prácticamente los últimos 6 meses se concentraron como el gran escenario de la guerra, la caída de esta ciudad. Es decir, se transformó en un símbolo para los ucranianos de la resistencia y por otro lado para los rusos de su avance y conquista de territorio ucraniano. Pero quienes llevaron adelante esta conquista que fue casa por casa, fue el grupo Wagner, es decir, no fue el ejército regular de Rusia, sino el grupo Wagner que, recordemos, mayormente ahora está integrado por ex convictos. Su dueño, ¿no? El empresario Yevgeny Prigozhin, ha ido a las cárceles a liberar presos con el compromiso de que combatieran en Ucrania. Por una parte, esto a Putin le sirve para limpiar las cárceles, enviar a estos presos para combatir ahí, a estos presos que no, evidentemente no deben tener mucho que perder, prefieren ir a arriesgar su vida en este frente de guerra, aun cuando no tengan prácticamente entrenamiento, ni, porque una cosa es saber disparar y otra cosa es saber combatir, y que lo que le sirvió a Putin es no tener que enviar al ejército regular. ¿Por qué? Porque a él le está costando mucho hacer la conscripción de nuevos soldados para ser enviados al frente de guerra. En el 2022 hemos visto cómo es que miles y miles de rusos escapaban de su país para no ir al servicio militar. Entonces, esto cerraba por varios lados. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Prigozhin, que es este dueño del grupo Wagner, grupo que además combate en varios escenarios, ha estado en la guerra civil en Siria, en distintos lugares de África. Prigozhin tiene una agenda política propia. Es decir, acá no es que estamos viendo un régimen completamente monolítico del Kremlin y sus seguidores. Hay varias agendas políticas en torno a esta guerra de Ucrania y de hecho Prigozhin es muy interesante cuando uno analiza sus críticas, los cuestionamientos que hace, son siempre al ministro de Defensa de Rusia, que es Sergei Shoigu, y a quien es el alto mando militar en el frente de guerra en Ucrania, que es el general Gerasimov. Es decir, nunca, jamás menciona a Vladimir Putin. Ahora bien, ¿quién puso a Shoigu como ministro? ¿Quién puso a Gerasimov como general? Obviamente es Vladimir Putin. Es decir, es claramente una crítica al liderazgo de Putin, pero sin la necesidad de mencionarlo. Bueno, acá hubo una situación de mutua conveniencia porque por un lado, el grupo Wagner ha hecho el trabajo sucio, sumamente sucio, de no solo de combatir, de destruir la ciudad de Bakhmut. Es decir, son quienes llevan adelante esta guerra casa por casa. Hay días que han avanzado 200 metros, retrocedieron, avanzaron, pero durante meses, y de hecho Prigozhin llegó un momento en el que se quejó de que no recibía los suficientes suministros militares, es decir, incluso hizo este video en el que mostraba soldados muertos,
Es decir, miren, están muriendo. No creo que se preocupara mucho realmente por ex convictos que murieron en combate, pero era para demostrar con espectacularidad que él estaba ofreciendo a sus soldados y que no recibía armas por parte del Ministerio de Defensa. Lo cierto es que después de esta caída de Bakhmut, eh, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es, primero, el grupo Wagner ha quedado prácticamente diezmado, es decir, ha sido tan alto el costo en vidas humanas, el costo material, el costo político de conquistar Bakhmut, una vez más, una ciudad que tenía antes de la guerra 70.000 habitantes, ha sido tan alto que es lo que conocemos como una victoria pírrica, es decir, cuando el rey Pirro logró conquistar una ciudad, lo hizo a un costo tan alto que lo que logró fue mucho menos de lo que él invirtió en esa guerra. Bueno, esto es más o menos lo que ha pasado con Bakhmut. Es decir, se ha dedicado tantos soldados, mercenarios, armas, a la conquista de esta pequeña ciudad que supere mucho el logro militar. Esto significa que, por un lado, el grupo Wagner, en lo inmediato, y esto lo analizan varios observadores militares, en lo inmediato no va a poder desplegarse en otras partes de Ucrania. Es decir, ha quedado bastante diezmado, más allá de que Prigozhin ahora se ha envalentonado y ha reclamado que se le reconozca esta conquista. Lo cierto es que el grupo Wagner ha quedado bastante desarticulado y necesitaría en todo caso nuevos presos. Y ahí el problema se le plantea a Putin, es decir, cómo reemplaza a este ejército mercenario que está dispuesto a hacer todo tipo de trabajo sucio, vandalismo, crímenes en territorio ucraniano contra la población. ¿Quién puede estar dispuesto a esto? En principio puede ser que lo reemplace Kadyrov. Kadyrov es este personaje checheno que tiene 7 regimientos desplegados en territorio ucraniano, pero que no tiene tanta capacidad militar y de fuego como ha demostrado el grupo Wagner. Y el otro problema que se le presenta a Putin es, bueno, en todo caso va a tener que recurrir a soldados del ejército regular, es decir, va a tener que hacer una conscripción, va a tener que entrenarlos y enviarlos al frente de guerra, lo cual es un costo político sumamente alto para su régimen. Es decir, ahí ya no puede enviar presos ni personas que quiera, de las cuales quiera deshacerse, sino que ahora va a tener que empezar a enviar soldados y probablemente los despliegue en forma defensiva en los territorios que ya están conquistados. Tengamos en cuenta que es muy inminente una contraofensiva militar ucraniana en la orilla izquierda del río Dnipro, es decir, lo que sería la orilla oriental, eh, y que, bueno, ahí va a haber que asumir posiciones defensivas. Y remarco que estamos esperando esa contraofensiva militar, porque sí hubo claramente una contraofensiva diplomática por parte de Zelensky en las últimas semanas, primero con la visita a la Corte Penal Internacional en La Haya, luego la reunión del Consejo de Europa en Islandia, el encuentro en Medio Oriente con los líderes de la Liga Árabe, que en general han sido bastante reticentes en intervenir en esta guerra, pero que algunos tienen una clara simpatía por Vladimir Putin, y finalmente el rol estelar que ha tenido en la cumbre del G7 en Hiroshima, en Japón. Es decir, que Zelensky ha tenido una gran contraofensiva diplomática en los últimos tiempos y que esto Putin está a varios pasos atrás porque él, ante el pedido de su captura por parte de la Corte Penal Internacional, tiene muy limitado su posibilidad de movimiento.
y que en este momento, siendo supuestamente el líder del segundo ejército en capacidad de fuego del mundo, y sin embargo estuvo 6 meses intentando tomar una pequeña ciudad, enviando un grupo de mercenarios, no lo deja muy bien colocado a nivel internacional. Con lo cual Putin se ha adentrado mucho más en el laberinto que él mismo creó. Es decir, ha debilitado a un personaje que busca hacerle algún tipo de cuestionamiento y posicionarse a sí mismo, quizás como futuro líder de Rusia, que es el caso de Prigozhin. Por el momento ha quedado debilitado militarmente, pero él a su vez ahora no tiene a alguien que haga el trabajo sucio que hasta este momento hacía el grupo Wagner. Bueno, sin duda es una etapa que igual ya se veía venir, ¿no? O sea, eh, este tipo de situaciones de poner a mercenarios a batallar en una guerra que es una invasión, todo esto era un escenario realmente con muy pocas probabilidades de un gran éxito, ¿no? Es decir, exacto. El tema es que se ha creado un problema para el presente inmediato y sobre todo de cara al futuro. Creo que el hecho de que la OTAN y en particular el presidente Biden estén empezando a entrenar pilotos ucranianos para los aviones F-16 marca que esta guerra va a continuar por mucho tiempo más. Y acá hay otra cosa a poner de relieve. Esta guerra, por más que terminara mañana o pasado mañana, va a dejar heridas muy profundas para los próximos 40, 50, 60 años entre Rusia y Ucrania. Es decir, así como vemos que en Bosnia-Herzegovina sigue habiendo, y han pasado 30 años del final de la guerra, sigue habiendo heridas muy abiertas entre los serbios, los bosnios, los croatas. Podemos imaginar que esta guerra entre rusos y ucranianos va a dejar una herida muy, muy profunda, prácticamente imposible de cerrar por 2, 3 generaciones entre ambos pueblos, con lo cual vamos a tener una situación de conflicto permanente entre ambos países. Pues nada, seguiremos avanzando mirando a la historia al ritmo en que ésta se va produciendo. Muchas gracias, Ricardo López Gotig, por habernos atendido y esperamos contar contigo también para una próxima entrega. Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña programa tras programa.